Buenas noches, profesor Fernando. Mi nombre es Sabina Arellano y me ha tocado a mí exponer sobre el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple más, también denominado movimiento vibratorio armónico simple MVAS, que son las siglas con las que es abreviado, es un movimiento periódico de vaivén en el que de un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio en intervalos de tiempo iguales. Algunos ejemplos de este movimiento son el movimiento de un péndulo simple o el movimiento de una partícula oscilante sujeta a un resorte que se ha comprimido. A continuación le voy a mostrar un ejemplo que va a aparecer a este lado, y eso es un movimiento armónico simple. En el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula que realiza un movimiento armónico simple oscila alejándose y acercándose de un punto situado en el centro de su trayectoria, de tal manera que su posición en función del tiempo con respecto a ese punto es una sinusoide. En este movimiento, la fuerza que actúa sobre la partícula es proporcional a su desplazamiento respecto a dicho punto y dirigida hacia este. El ejemplo que les voy a mostrar a continuación es un péndulo de simple movimiento en movimiento armónico simple con oscilaciones muy pequeñas. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio en una dirección determinada en intervalos iguales de tiempo, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, es el caso de un cuerpo colgado de un muelle oscilando arriba y abajo. El objeto oscila alrededor de la posición de equilibrio cuando se le separa de ella y se le deja en libertad. En este caso, el cuerpo sube y baja. Es también el movimiento que realiza cada uno de los puntos de la cuerda de una guitarra cuando ésta entra en vibración. Pero pongamos atención, no es el movimiento de la cuerda, sino el movimiento individual de cada uno de los puntos que podemos definir en la cuerda. El movimiento de la cuerda, un movimiento ondulatorio, es el resultado del movimiento global y simultáneo de todos los puntos de la cuerda. Voy a poner una imagen aquí para que se vea como ejemplo que este sería respecto a su posición de equilibrio en un desplazamiento a lo largo del eje OX, tomando el origen de O en la posición de equilibrio. Esta fuerza es tal que F sub X es igual a menos KX, donde K es una constante positiva y X es la elongación. El signo negativo indica que en todo momento la fuerza que actúa sobre la partícula está dirigida hacia la posición de equilibrio. Esto es en dirección contraria a su elongación, la atrae hacia la posición de equilibrio. Aplicando la segunda ley de Newton, el movimiento armónico simple se define entonces en una dimensión mediante la ecuación diferencial, que sería md al cuadrado x sobre dt al cuadrado es igual a menos k sobre x, siendo m la masa del cuerpo en desplazamiento, escribiendo w al cuadrado es igual a k sobre m. Se obtiene la siguiente ecuación donde w es la frecuencia angular del movimiento. 2. d al cuadrado x sobre dt al cuadrado es igual a por t igual a menos w al cuadrado x. La solución de la ecuación diferencial se puede escribir en la forma x por t es igual a coseno de wt por número de oro, donde x es la elongación o desplazamiento respecto al punto de equilibrio. A es la amplitud del movimiento, que sería la elongación máxima. T es el tiempo. El número de oro es la fase inicial e indica el estado de oscilación o vibración en el instante. T igual a 0 de la partícula que oscila.
Además, la frecuencia de oscilación puede escribirse como esto. Les voy a poner a continuación la imagen de cómo se va a escribir. La velocidad y aceleración de la partícula pueden obtenerse derivando respecto del tiempo. La expresión x por t es igual a por coseno por wt más número de hora. Velocidad. La oscilación instantánea de un punto material que ejecuta un movimiento armónico simple se obtiene por lo tanto derivando la posición respecto al tiempo. V es igual a dx sobre dt igual a menos w a seno de wt más número de hora. Aceleración máxima. Es la variación de la velocidad del movimiento respecto al tiempo de espera y se obtiene por lo tanto derivando la ecuación de la velocidad respecto al tiempo de encuentro. A por t igual a dv por t sobre dt es igual a menos w al cuadrado a por coseno por wt más número de hora es igual a menos w al cuadrado x por t. Ahora vamos a hablar de la amplitud y fases iniciales. La amplitud A y la fase inicial número de hora se pueden calcular a partir de las condiciones iniciales del movimiento. Esto es de los valores de la elongación x sub 0 y de la velocidad v sub 0 iniciales. Les voy a poner el ejemplo de los cosenos y el seno. Del ejemplo que les puse, sumando miembro a miembro las dos ecuaciones 7 y 8, obtenemos esto. Y de eso mismo, dividiendo miembro a miembro las dos ecuaciones 7 y 8 igual, obtenemos esto. Les voy a hablar sobre la dinámica del movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple, la fuerza que actúa sobre el móvil es directamente proporcional al desplazamiento. F es igual a menos kx. Un ejemplo sería el que realiza un objeto unido al extremo de un muelle. En ese caso, K sería la constante de elasticidad del muelle. Aplicando la segunda ley de Newton, tendríamos esto. Comparando esta ecuación y la que teníamos para la aceleración 6, se deduce que w al cuadrado es igual a k sobre m. Esta ecuación nos permite expresar el periodo t del movimiento armónico simple en función de la masa de la partícula y de la constante elástica de la fuerza que actúa sobre ella, que sería t igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k. Ahora vamos a hablar de la energía del movimiento armónico simple. Les voy a poner una imagen de la energía del movimiento armónico simple. Aquí tiene una energía cinética, potencial, mecánica y en el movimiento armónico en función de la elongación. Las fuerzas involucradas en un movimiento armónico simple son centrales y, por tanto, conservativas. En consecuencia, se puede definir un campo escalar llamado energía potencial asociado a la fuerza. Para hallar la expresión de la energía potencial, basta con integrar la expresión de la fuerza y cambiarla de signo, obteniéndose EP, que sería la energía potencial, es igual a 1/2 kx al cuadrado. La energía potencial alcanza su máximo en los extremos de la trayectoria y tiene un valor nulo, o sea, 0. En el punto x es igual a 0, es decir, el punto de equilibrio. La energía cinética cambiará a lo largo de las oscilaciones por la base de la velocidad. EC es igual a 1/2
mv al cuadrado. S es energía cinética. La energía cinética es nula en menos A o en más A, B igual a 0. Y el valor máximo se alcanza en el punto de equilibrio de máxima velocidad AW. Como solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y potencial, permanece constante. Sería energía potencial más energía cinética es igual a energía mecánica. Finalmente, al ser la energía mecánica constante, puede calcularse fácilmente considerando los casos en los que la velocidad de la partícula es nula y por lo tanto la energía potencial es máxima. Es decir, en los puntos x igual a menos a y x es igual a a, se obtiene entonces que la energía mecánica es igual a la energía potencial máxima más 0 igual a 1/2 k a al cuadrado. O también cuando la velocidad de la partícula es máxima y la energía potencial es nula en el punto de equilibrio x igual a 0. Energía mecánica es igual a 0 más energía cinética máxima es igual a 1/2 sobre 1/2 mw al cuadrado a al cuadrado. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, hablar sobre algunos ejemplos, que sería la medición de masa e ingravidez. En condiciones de ingravidez no es posible medir la masa de un cuerpo a partir de su peso. Sin embargo, se puede recurrir al principio del movimiento armónico simple para realizar tal medición. Para ello se instaló en la Estación Espacial Skylab un dispositivo destinado a medir la masa de los tripulantes consistente a una silla oscilante capaz de medir su periodo de oscilación T electrónicamente. A partir de este dato y conociendo la constante de fuerza del resorte unido a la silla, es posible entonces calcular la masa del individuo. Les pongo aquí el ejemplo que sería. Ahora vamos a hablar un poco de mecánica relativista y mecánica cuántica. En mecánica relativista, el análogo del movimiento armónico simple es un movimiento en el que la fuerza proporcional es proporcional a la elongación, pero debido a la peculiaridad de la teoría de la relatividad, el movimiento resultante es solo cuasiarmónico y no exactamente armónico. En mecánica cuántica no puede hablarse propiamente de las trayectorias, pero sí existe también un análogo cuántico de dicho movimiento. Voy a hablar ahora específicamente de la mecánica relativista. El problema del oscilador en mecánica relativista no admite una solución analítica simple debido a que la ecuación del movimiento implica integrar la siguiente ecuación. Les voy a poner aquí. Sin embargo, puede una solución aproximada con las condiciones de contorno x por 0 es igual a 0, x por 0 es igual a b sub 0, dada por la siguiente ecuación, donde esta ecuación que les voy a mostrar a continuación Finalizando mecánica relativista, vamos a hablar de mecánica cuántica. Una partícula de masa m sin spin sometida a un potencial cuadrático ejecuta mecánica clásica de un movimiento armónico simple. El equivalente cuántico de este movimiento es el de una partícula sometida al potencial. Por lo que expuesto anteriormente, el espectro de posibles energías de la partícula será puramente puntual, es decir, será una combinación de funciones de niveles energéticos separados. Los posibles valores de la energía son, y las funciones de onda asociadas son.
A continuación les voy a poner algunos otros ejemplos sobre movimiento armónico simple, ya que les puse anteriormente muchos ejemplos. Tienen que entender mejor qué significa movimiento armónico simple, entonces para esto sirven las imágenes. Y bueno, profesor Fernando, hasta aquí nomás llega el video de movimiento armónico simple. Espero que haya sido de su agrado y que tenga un buen día. Y espero que sí se haya entendido todo lo que dije y las imágenes que puse. Y eso, profe. Muchas gracias.